Hoy vamos con la primera reseña de 2026 en este canal y espero que no sea la última. ¡Comencemos! Hola literatus, mi nombre es María Stephanie. Hace tiempo quería hacer la reseña de este libro porque no he podido olvidarlo. Hasta ese punto me ha perturbado. Pero estaba esperando a que se publicara en español porque lo leí en portugués. Ahora, en pleno agosto, que estoy sintonizada con esta iniciativa de leer novela negra, thriller, novela policíaca, detectivesca, de suspenso y semejantes, quiero sacar a la extraña Sally Diamond de Elise Nugget del tintero y por fin abordar esta reseña. Esto es Dumi Literatura. Como siempre comienzo mis reseñas con las aclaraciones de rigor y es que, bueno, la primera es que se trata de un libro supremamente incómodo, de principio a fin, no te da tregua, bien que a mitad del libro sí le devuelve la historia un poco de sensación de bienestar o confort al lector, en el sentido de que las cosas comienzan a salir bien, pero luego van a aparecer progresivamente situaciones incómodas que te van a recordar que este libro aborda en efecto temáticas difíciles de tratar, en las que es un poco complicado resolver las cosas de un plumazo o resolver las cosas con, bueno, que alternativas, mecanismos, herramientas, estrategias sencillas, porque que son temas muy gordos, ¿no? Por eso me parece un libro coherente que respeta más la realidad que el mismo compromiso del autor de solucionar el nudo de la historia. No quiere decir que con este abordaje que le da la autora queriendo matizar con un poco de realismo este caso que se desarrolla en el libro, no quiero decir que con esto el libro no valga la pena, al contrario, porque si lo que estás buscando es traumatizarte, pues este es el libro perfecto. Segunda aclaración de esta reseña, voy a abordar algunas de las temáticas principales que trae el libro y esto podría ser una especie de spoiler porque no se anuncian en la sinopsis. Como lectora sí me pareció agradable, interesante descubrir que el libro, además de lo que promete en la sinopsis, traía otros asuntos delicados, como ya lo dije, durante el transcurso de la lectura. Y hay personas a las que no les gusta que les revelen esto, pero hay otras que sí necesitan que lo hagan, ¿no? Porque son sensibles, bien sea porque han pasado por experiencias similares o porque tienen familiares que han pasado por experiencias parecidas o porque simplemente no les gusta contagiarse de estos asuntos, sienten mucha zozobra o ansiedad o este tipo de condiciones que las hacen en efecto personas sensibles. No me estoy refiriendo a que no te guste un tema, sino que realmente somatizas esos sentimientos, realmente tienes una condición que te hace evitarlos por necesidad. Pues bueno, el libro no lo anuncia y esto sí me pareció una falla para ese tipo de personas, pero para quien está acostumbrado a leer sobre este género y para quien no tiene reparo en conocer sobre estos casos que son muy reales, pues el libro es perfecto. Entonces sí digo que voy a abordar estas temáticas por si desean entrar a la lectura en blanco. No recomiendo continuar con este video, pero bueno, como ya lo dije, no se trata de spoilers de trama, personajes, desenlace, nada por el estilo. Comenzamos con el argumento que extraigo casi que literalmente de la sinopsis, y es que Sally Diamond es una mujer de 30 y pocos años que decide realizar el último deseo de su padre, que es, bueno, no ser enterrado, sino ser incinerado luego de su muerte, porque bueno, no comparte principios religiosos, etcétera, y quiere simplemente acabar siendo incinerado. El problema es que ella lo hace personalmente en el cobertizo de la granja en donde reside solamente con este padre. Lo hace en pleno verano, deja ahí los restos varios días
a la intemperie, bueno, que a los efectos de la naturaleza, y cuando por fin alguien se da cuenta, esto es un desastre. Cuando llega la policía y la prensa y se arma un escándalo, Sally no puede comprender por qué hay tanto revuelo, por qué la gente está tan molesta con esto, que era una cuestión familiar, ¿no? Ella simplemente estaba obedeciendo el último mandato de su padre, y es que ella tiene un trastorno de naturaleza psiquiátrica, pero no es algo que se deba a una condición congénita o biológica. Es algo que nació durante la infancia de este personaje debido a una experiencia supremamente traumática. Un pasado tormentoso del cual ella no se acuerda, pero que llegará a tocar a su puerta con este suceso que, bueno, se difunde ante la prensa internacional y genera cierto escozor contra ella, pues obviamente en el pueblo. El punto es que este es el pueblo en donde ella creció y todo el mundo la conoce, todo el mundo sabía que ella tenía una condición especial, pero que nadie había logrado dimensionar esto porque ella siempre estuvo bajo la protección de sus padres, ¿no? Y de su padre ya, incluso en la vida adulta, y pues ella siempre fue muy callada, muy tranquila, muy obediente. Este es el punto, ¿no? Que ella no logra diferenciar entre el humor, el sarcasmo, la metáfora, etcétera. Para ella todo es literal y siempre había sido una buena chica, pues porque sus padres siempre estaban allí. Cuando queda sola, pues es que no sabe qué hacer, ¿no? Porque se queda sin instrucciones, sin manual. Debido a ese evento y a la publicidad que se le da, alguien al otro lado del mundo se entera sobre la existencia, o más bien sobre la ubicación de Sally, y un día llega a su puerta un oso de peluche enviado directamente desde Nueva Zelanda, que al abrir y examinar ella reconoce inmediatamente como su juguete de esa primera infancia, un juguete que no recordaba, pero bueno, que lo ve y ya lo recuerda y comienza a preguntarse qué fue lo que pasó. Al igual que las otras personas del pueblo, ¿no? Esta noticia sale del cajón y todo el mundo comienza a comentarla, a investigar, a indagar sobre ese pasado de Sally. Siguiente punto de esta reseña relámpago, las temáticas delicadas de que trata, que realmente son varias, pero decidí tomar dos para, bueno, hablar un poco sobre el asunto y sobre por qué siento que el libro las aborda de buena forma. La primera es el secuestro y la explotación infantil. Bien que depende de dónde naces, este temor puede ser mayor, puede ser incluso un riesgo inminente, o puede ser un temor menor, algo que le ha sucedido a alguien en el pasado, casos muy icónicos y que sabemos que puede volver a suceder, pero no sabemos en qué momento, en dónde o a quién. Ese temor que los padres sienten hacia sus hijos y que las niñas crecen con estas indicaciones, ¿no? No hagas esto, no vayas a tal lado, no camines sola, no salgas a tales horas, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la vida crecemos con eso, y claro que no es algo, al hablar de explotación, bueno, de secuestro y explotación infantil, no es algo de que solamente sean víctimas las niñas, pero antes se nos advertía más a las niñas, ¿no?, que a los niños. Ya ahora hay mayor concientización sobre este problema que es real y que puede suceder y ha sucedido en cualquier país del mundo. No es algo tan de locos, tan de película y serie que solamente pasa ahí, ¿no? Solamente pasa en la ficción. Entonces es un miedo, es el punto que quiero abordar, que está en todas partes y en todas las familias, y todas las mujeres crecimos con esto, ¿no? Lo hemos experimentado de diferentes maneras, ¿no? Que en la crianza, que la advertencia, que no sé qué, que la familia, que el sistema de cuidado, que los profesores, etcétera. Y ahora, como lo digo, ya pues hay más conciencia, está comenzando a haber por lo menos más conciencia sobre la dimensión de esto, y ya las familias cuidan a sus niños y a sus niñas, ¿no? Pero que es de antaño esto, y es de antaño que no solamente surgía este acto de grupos criminales, ¿no?, de grupos ya concertados, estructurados,
para secuestrar y abusar de niñas, sino que cualquier persona lo podía hacer. Es una problemática que siempre ha estado ahí y se toca en el libro. Y la segunda temática es justamente el alcance del trauma. Como un niño o una niña que nace con su parte cognitiva estable o sin ninguna alteración, por decirlo de alguna manera, con un pronóstico de desarrollo neurológico, bueno, que sigue el estándar, ¿no? Lo que debería ser, pierde esta capacidad de raciocinar, de entender su realidad, porque atraviesa por una situación que le es tan violenta, antinatural, tortuosa, que sufre ese daño cognitivo cerebral por hablar de una experiencia en sí, un momento, o de los niños pequeños que son extraídos de la cotidianeidad y por esto no pueden aprender códigos, normas o estándares de convivencia, de comunicación, que ni siquiera podemos comparar esto a los choques culturales, porque estamos hablando es de extraer al individuo, de enclaustrarlo, de someterlo y de cambiar la química de su cerebro, ya un estado más primitivo, esto de tener que estar siempre temiendo por su seguridad personal, por su vida. Entonces, al retornar estas personas a la sociedad no es algo tan simple como solo aprender un concepto, aprender un idioma o aprender el significado de una rutina, de una costumbre, de una tradición, de una dinámica social, porque no tiene esta persona la capacidad biológica y psicológica de asimilar las cosas normalmente como la sociedad lo espera. La sociedad espera una recuperación y si es temprana pues mucho mejor. Es más complicado esto. Y me gusta la forma en que el libro lo aborda, con mucho cuidado, como de una forma muy neutra pero a la vez muy gentil con el personaje y con los procesos por los que pasa, pero a la vez es realista. A la vez nos dice, esto no es un cuento de hadas. Y este proceso de recuperación no tiene un principio y un final, no tiene una temporalidad definida, es un proceso pues que de toda la vida, ¿no? Ya cuando son casos muy extremos, llevando al lector a esta reflexión, a este análisis, a intentar pensar un poco más en este tipo de casos y en la salud mental en sí, que por esto me llama mucho la atención el libro y la forma en que la autora decidió desarrollar la historia. Me llama tanto la atención que quiero leer otros libros, thrillers de esta autora. Lo que no me gustó del libro, bueno, es difícil definirlo como un personaje, una situación, un tema o una forma de desarrollar cierto tema o el ritmo narrativo, porque realmente este libro me enganchó. Yo recuerdo que lo leí en 3 días o 4 porque no podía parar, bueno, ni dormí bien porque quería ya acabarlo, pero lo que sí tiene este libro es que te infla y te desinfla, que como ya lo he mencionado o enfatizado mejor, es un libro que intenta pegarse un poco a la realidad, ¿no? Ser fiel a lo que sería realmente un proceso de rehabilitación después de una situación de semejante envergadura. Entonces, eso me gustó, pero sí sientes el desinfle. Lo sientes. Hay situaciones lamentables. Te frustra mucho, ¿no? Esto del infle y el desinfle es solo una forma de decirlo. Es que te frustra mucho. Te gustaría que acabase de una manera y no es el caso. Considero que un poco apegado a la realidad porque siento que sería más bien como una denuncia social de casos que se han quedado mal resueltos o casos en donde el origen del crimen no deviene en sí de una práctica criminal como tal, o sea, de una organización criminal que está reclutando a personas, etcétera, o de personas que cometen sus delitos e intentan ofrecer sus servicios a una organización criminal, en el caso del libro, sino más bien como de conductas desviadas que se originan en la familia y que los chicos crecen sintiendo que eso está bien, ¿no? Que la normalidad es
esa que es frustrante para el lector, ver cómo se replican estos patrones. Y ya dije demasiado. Lo que sí me gustó, además de esto que ya he comentado, es la forma en que la autora decidió, a través de una historia contada en 2 líneas temporales, hacer un juego de causa y efecto. La causa, que se origina en la línea temporal del pasado, y el efecto, que se origina, bueno, que se muestra en el presente. Me gustó muchísimo ese juego porque, bueno, es dinámico y te lleva, yo creo que sí fue eso lo que me dejó supremamente enganchada. Aquí hay una especie de evaluación psiquiátrica que muy somera sobre la condición de Sally ya cuando es chica y sale de esta situación de peligro, pero es interesante ver cómo, bueno, qué sucedió, qué pasó a consecuencia de esto, qué decía la evaluación psiquiátrica, qué realmente se pudo llevar a la práctica, las mismas limitaciones de la psiquiatría de esa época y cómo estas limitaciones repercutieron en la evolución de Sally y cómo esto generó problemas en la Sally del futuro, bueno, del presente, en la Sally adulta, que pudieron haber sido corregidos antes por, bueno, una serie de negligencias. Es que es un tema muy, bueno, tiene muchas piezas, ¿no? Y aquí, de forma sucinta, en el libro, se traen a colación. Y es bueno porque es digerible para quien no conoce sobre estos temas. Es suficiente, pues, para que tengas una idea como lector de toda la dimensión de este problema. Y eso me gustó. En suma, considero que es un libro muy bueno para estudiantes de Derecho, de Criminología, de Psicología, o para quien no tenga problema en incomodarse un poco. Es un libro muy reflexivo y es un libro, bueno, que te sube la adrenalina. Es perfecto para leer durante este Summer Wind. Bueno, literatos, espero que hayan disfrutado de este contenido. Considero que revelé muchas cosas, aunque también intenté ser ambigua en la información para que ciertos detalles sean ustedes quienes los chequen a medida que van avanzando en la lectura. Deseo publicar otra reseña, pero también deseo hacer un especial para calentar motores antes de que llegue el otoño y el octubre y Halloween y esta época que tanto me gusta del año. Esperen un futuro vídeo con algo así. Chao, chao y hasta la próxima vez.